esta noche en Semana en Vivo. ¿Será que el problema de Santos son sus ministros? Muy buenas noches, estamos en Semana en Vivo. ¿Será que el problema del gobierno de Santos son sus ministros? Para eso hemos querido invitar un poco para provocar el debate a esta mesa que después les voy a presentar a Pedro Medellín, que está con nosotros en este momento vía Skype, para que nos cuente él qué es lo que está viendo realmente detrás de este escenario que se produjo a raíz de la renuncia de todos los ministros. Pedro, ¿me está escuchando? Pedro Medellín, analista, politólogo, tiene una columna muy leída en El Tiempo. Muy buenas noches en Cali. Buenas noches, María Jimena, y a todos los compañeros de la mesa ahí en Bogotá. ¿Usted por qué dice en su columna del Tiempo que el presidente está solo? ¿Qué clase de soledad? Si estaba rodeado por una unidad nacional de 80 y pico de senadores, bastante poderosa. Pues mire, es de esas soledades que se escogen, ¿no? Porque el presidente escogió un grupo de socios que más que socios están queriendo aprovechar la coyuntura de cada uno, ir con su agenda y mirar qué provecho se saca. El presidente Santos es una persona que montó una unidad nacional buscando la mayor convergencia posible en torno suyo, el mayor apoyo posible, buscando inclusive que los opositores se acercaran a él, que se estuviesen con él, y lejos de montar una unidad que fuese una coalición gubernamental, montó una sociedad que muy rápido lo ha dejado muy solo. Y el presidente Santos sabe que está solo, es una soledad escogida, pero es una soledad maniatada. El presidente está atrapado por una serie de intereses, más que gobernar está muy dedicado a administrar intereses, y en esta perspectiva es muy difícil conducir un gobierno, máximo en una situación de crisis como la que estamos viviendo. ¿Usted piensa que, ya para terminar, que esta unidad nacional no le está sirviendo para gobernar? No le está sirviendo. De hecho, lo que está haciendo el presidente Santos, más que gobernar, es administrar, y es administrar intereses. Y es tratar de que nadie se vaya a salir de la foto, que nadie se esté moviendo, y progresivamente ha terminado presa, ha terminado capturado por sus socios. Para ellos no se mueven si no hay un interés político. En los momentos de crisis más difícil, más aguda, no ha habido quien lo defienda, quien salga en su defensa. Cuando estallaron los paros y se produjeron las primeras movilizaciones a nivel regional y las grandes tensiones, ni los senadores ni los representantes de las zonas que hacen parte de la unidad nacional salieron en su defensa o salieron en una explicación o hicieron presencia. Los ministros también brillaron por su ausencia. En fin, el presidente terminó solo sin información, descubriendo que no le han cumplido unos compromisos que se habían adquirido, y lo más grave de todo, planteándose una especie de soledad en la cual convoca a los ministros y los convoca, según dicen, por iniciativa de Mauricio Cárdenas, a una renuncia colectiva, y esa renuncia colectiva tiene más la apariencia de ser una renuncia de cambiarlo todo para que todo siga igual. Bueno, Pedro, muchísimas gracias, y siento mucho que esté en Cali, ¿sabe? Siento mucho que esté en Cali, porque lo quería aquí en esta mesa. Muchísimas gracias por esa provocación, y espero que nos siga desde Cali por este debate, en este debate. Bueno, antes de comenzar el debate, quería hacerles la presentación de una mesa variopinta. La idea es que a partir de estas provocaciones que acaba de plantear Pedro Medellín desde Cali, pues comencemos nuestros debates. Este es el panel que tenemos para hoy. Nuestros invitados de esta noche son Carlos Fernando Galán, ex candidato a la alcaldía de Bogotá; Álvaro Forero Tascón, politólogo y columnista de El Espectador; Wilson Arias, representante a la Cámara por el Valle del Cauca y miembro del Polo Democrático;
Carlos Amaya, representante a la Cámara por Boyacá y miembro del Partido Verde, y Juan Mario Lacerna, senador por el Partido Conservador. Bueno, muy buenas noches. Gran mesa esta. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Todos al unísono, qué susto. Solo hombres invitados. Solo hombres invitados, pero ustedes ya estaban reparando por aquí que había unas niñas también. Yo quería comenzar el tema por preguntarle lo que dice Pedro Medellín. ¿Es cierto que ustedes piensan que el presidente está atrapado por una unidad nacional que no se puso la camiseta? Pues fíjese que al principio del gobierno se hablaba de que se estaba poniendo en riesgo la democracia por el unanimismo, se hablaba de la unanimidad nacional. Sí. Y terminamos con uno de los gobiernos donde más se da el fenómeno de gobierno-oposición. Pocas oposiciones han sido tan fuertes y de todos los lados como la que tiene este gobierno. O sea que a la hora de la verdad no es tan así. Lo que pasa es que el ejercicio del poder se ha presidencializado cada vez más, entonces por eso se ve al presidente solo. Pero realmente en la ejecución de la labor del Estado sí están los ministros, y ahí es donde se le puede llamar a cuentas a algunos. ¿Pero qué ministros? Algunos de ellos. ¿Qué ministro ha sido exitoso? No, por eso, se ve el presidente solo, pero es que uno de los problemas graves para el gobierno es que está trabajando sobre todo en temas de fondo, de largo plazo, y no tiene muy buenos reflejos para los temas de corto plazo, a diferencia del gobierno Uribe, por ejemplo, que estaba con las botas puestas en cada problema, pero no pensando en las reformas. Son los dos estilos grandes, y obviamente la opinión pública le cobra mucho más a un gobierno que piensa a largo plazo porque no atiende tan de cerca lo inmediato. Wilson Arias, ¿usted qué opina? Creo que la soledad a que se refieren... ¿Está preso de esta...? En primer lugar, la soledad a que se refieren creo que no tiene que ver con que no tenga un comité de aplausos en la unidad nacional. Es evidente que los ministros suspiran por seguir y tener mermelada, en fin, los partidos detrás de ellos. Creo que la referencia que se hace a su soledad relativa es algo así como una especie de la mediocridad de este equipo de gobierno que hace que el presidente, es verdad, en un régimen absolutamente presidencialista, carezca de personalidades fulgurantes, de estadistas en una mesa de trabajo. Es decir, y lo voy a decir de una manera que puede resultar odiosa, pero yo tenía grandes contradicciones con el anterior ministro de Agricultura. Juan Camilo. Pero tenía una estatura de estadista en el debate. El de ahora padece un baldío mental eterno, de modo que el nuevo ministro de Agricultura hace parte de eso que refiere Medellín, es decir, una soledad no por falta de unanimismo, sino por falta de capacidad de suceder. Doctor Lacerna, Partido Conservador. No, bueno, yo creo que, como dijo Álvaro, la unidad nacional ha servido bastante al presidente. Lo que pasa es que la estrategia que él tiene para firmar la paz, para llegar a un referendo, todo eso requiere de una unidad nacional. Entonces, no es que él esté preso, sino su estrategia y lo que él quiere lograr necesita un consenso que trasciende los partidos políticos. Entonces, él tiene que ir manteniendo esa unidad, sobre todo ahora que pues, parece que estamos entrando en una parte crítica del proceso de paz. Carlos Fernando. María Jimena, yo creo que primero hay que reconocer que el estilo del presidente Santos es distinto al gobierno anterior. El gobierno anterior tenía viceministros básicamente y Uribe era el ministro de absolutamente todo y se metía en absolutamente todo, como decía Álvaro. Eso es un punto que Santos cambió y Santos nombró perfiles distintos. El representante aquí habla de la mediocridad del gabinete, dice el perfil bajo, pero menciona ya un caso de Juan Camilo Restrepo que tenía un perfil bastante alto, de presidenciable en algún momento. Estaba Germán Vargas Lleras de ministro también en 3 oportunidades, 3 ministerios, Rafael Pardo. No es en sí un gabinete de bajo nivel. Yo creo que es un gabinete de buen nivel político en algunos casos, de buen nivel técnico en otros, y creo que sí hay unas debilidades que evidentemente están generando como los problemas de comunicación con la opinión pública y también de vocería política de parte del gobierno para mostrar los resultados que ha obtenido. ¿Pero no cree que está capturado por sus socios, como dice Pedro Medellín? No, yo no creo que esté capturado. Yo lo que veo es que no se ve en los partidos de la Unidad Nacional una fortaleza de vocería política también para defenderlo y para defender las tesis del gobierno. Uno sí ve que como que en el caso del paro, pues la mayoría como que se escondieron. Yo no vi a muchos... No vi a muchos poniendo la cara un poco, además porque también son responsables en parte de lo que está pasando. Entonces, yo también vi en los partidos una debilidad
en lo que tiene que ver con la defensa del gobierno y lo que está haciendo el gobierno, y esas apuestas a largo plazo que mencionaba Álvaro también, hay que defenderlas. Es cierto que hay problemas coyunturales, pero hay problemas de largo plazo que están siendo atendidos y hay que defender eso. Carlos. Bueno, yo creo que la crisis no ha sido causada por la falta de unidad nacional o que funcione bien. Yo creo que, digamos, las grandes reformas que ha impulsado el presidente han funcionado bien en el Congreso. A mi parecer existe una desconexión entre el Congreso de la República y la gente en general, ¿cierto? Que podría el presidente usar ese camino para llegar a la gente y saber qué es lo que está pensando. La mayoría de congresistas lo que vienen al gobierno es a pedir otras cosas diferentes a lo que la gente siente en su región, y el gobierno por lo cual no entra a solucionar con anticipación lo que está pasando en la comunidad. Es decir, el paro se creó anticipado, era una crónica de un paro anunciado, todo el mundo sabía que iba a haber paro. Cuando el paro arranca, el presidente manda a unos ministros que evidentemente son muy torpes para tratar ¿Cuáles paros. fueron? Agricultura. Superministros. La agricultura, pues boyacense se va a una región que es como a Boyacá a regañar a los campesinos, a decirles que si no levantan entonces no hay nada, ¿cierto? Y eso arreció los ánimos de los campesinos y salieron a decir, pues por muy ruana que seamos, con ruana que usemos no somos ovejas, y salieron a bloquear y a paralizar pues el país. Y otros cuantos ministros que iban allá pues no ponían mayor solución. Y los congresistas, pues escondidos todos, esperando a ver qué pasaba en esa crisis, porque si salían al lado presidente, pues iban a asumir el costo político que era ese paro. Entonces creo que el Congreso no ha funcionado en relacionar al gobierno nacional con la gente, que es para lo que debería servir, y los ministros haciendo una mala tarea. Fíjese que cuando el presidente fue hasta Tunja empezó a arreglarse el asunto. Y bueno, y ni hablar de los malos asesores en comunicación cuando el tal paro no existe. El tal paro, volvemos al tal paro después de esta pausa, no se vayan, estamos aquí en Semana en Vivo.